Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Vamos a esperar un rato a que se conecten todos. Mientras tanto, abran el EVA, por favor. Y en la unidad que estamos, hoy tenemos un control de lectura, ¿sí? Así es que vayan abriendo esto hasta que les indique y les tomen lista. Yes. Hola, Jocelyn. Buen día, chicos. Recuerden que ya vamos a comenzar. Para estar presente debe prender su cámara. Ya es bastante incómodo tener las clases online y es peor hablarle a una pantalla con unos nombres ahí. Así es que les agradezco que se pongan presentes. Si tiene problemas con el internet y ya me escribió por interno y me mandó la foto, no hay problema. Si no tiene, no importa que esté despeinado, pero un poco hacer que esta clase pueda ser realmente una clase, ¿sí? Ok. De los que me faltan ahorita, que no puse, es Alina. ¿Ya llegó Alina? No. Esther. Sí, profe, buenos días. Hola, Es que Alina. no puedo prender la cámara porque mi internet está súper lento. Esther. Fiorella Álava. Yo creo que se retiró. No, aún no llega. Yanela ya le vi. Lía, no sé si ya le vi. Lía ya le vi.
El Luigi, no sé si ya llegó, no le vi. No, Luigi, no. Gabriela Salazar, Marlene, no. Profesora, estoy un poquito despeinado nada más. No, pero hable, Mateo, hable. Sí, ya le pongo ahorita. Hola, buenos días. ¿Quién es el que dijo buenos días ahorita? Yo, Mateo Villacreces. Y aún no le nombre igual. Víctor, faltó. Víctor. Hola, Hola, Víctor. Buen día. Ok, me falta Esther, Fiorella, Gabriela Salazar y Marlene. Están, Marlene ahí está, le acabo de ver. Y Gabriela Salazar, señorita, no le veo. Fiorella, le acabo de ver. Ya, entonces solo me queda pendiente Esther y Gabriela. Ok, chicos, tenemos hoy un control de lectura. Vayan, por favor, a la unidad 3. Y en la parte de abajo está control de lectura. ¿Sí? Tenemos alguna información que vamos a cubrir hoy, por lo cual nuestro test tiene una duración de 35 minutos desde que comenzamos. ¿Sí? Súper importante. Usted puede usar la lectura que vimos y a partir de la lectura que tenía obligatoria para el día de hoy y a partir de eso responder. Está activado el antiplagio, si es que no se dispare en el pie, no ponga las cosas que ve ahí en el Google apenas abre, sino intente usted escribir con sus palabras la respuesta que usted considera necesaria. ¿Sí? Voy a ver otra vez nuevamente si ya llegó. Ahorita ya llegó Esther, que me faltaba Esther. Y me falta también, no sé si ya llegó. Gabriela Salazar. Profe, Gabriela dice que está intentando entrar, pero que la saca. Ah, ya. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar. Ya todos están en la unidad 3, control de lectura. Para poder habilitarles, vayan para allá. Ah, no puede regresar entre preguntas, por si acaso. Entonces, da una pregunta, termina esa pregunta y va a la siguiente. No puede saltar de preguntas, está bloqueado para que no hagan eso. Ya, Gabriela ya se acaba de conectar. Entonces, les voy a habilitar, tomen en cuenta el límite de tiempo. Estamos con los 35, 30 minutos que están. Déjenme verle. Eran 30. Y podemos comenzar en este momento. Profe, ¿puedo apagar mi cámara? Lo que pasa es que mi internet también se puso lento. Sí, puede apagar la cámara. Puede apagar la cámara ahora, si desea.
Profesora, hay un límite de palabras. Sí, le escucho yo, si me espera un ratito. Ay, sí estoy grabando. Que me
Licenciada, ya puede prender la computadora, pero creo que no es necesario que lo haga de nuevo porque está... Profe, una pregunta. No hay un límite de cantidad de palabras, ¿verdad? No, el límite es el tiempo. Si ya respondió usted y considera que está bien, déjelo ahí. Solo tome en cuenta el tiempo y que es en función del contenido. Y que le quedan dos, pero que son tres preguntas. Y las tres preguntas tiene que desarrollar. Pedro, intente desarrollar más sus respuestas. Ya, listo, está bien.
Yanela lo mismo. Mateo, revise sus respuestas. Algunas no están bien. Zoila, desarrolle sus respuestas. Luigi, desarrolle sus respuestas. Víctor, vea el tiempo. Angie, desarrolle sus respuestas. Alanis, revise el tiempo. Marlene, revise la información que está poniendo. Pamela, revise sus respuestas. Esther, revise el tiempo.
Leonor, revise su respuesta y el tiempo.
Licenciada, una vez terminamos, casi. Faltan unos 2 minutos para que se les cierre a todos y continuamos con clase. Chicos, listo, chicos. Se les guarda automáticamente si les faltó tiempo y las notas las ven después cuando yo califique, ¿sí? Acuérdense que... Profesora, Dígame. es que yo puse para la siguiente, para pasar a la siguiente y ya me salió que estaba finalizado. No ha de haber visto bien el tiempo, Leo. Ah, ok. Profesora, yo antes de terminar la última, se me fue el internet y se me quedó solo con una parte escrita. Se le guarda automáticamente lo que tenía escrito. No, pero no se puso todo lo escrito, solo como que las primeras 2 líneas. Igual le tomé foto por si acaso. Ya, mándeme ahorita por mi WhatsApp en privado, por favor, Alina. Ya listo, gracias. Entonces, vamos a continuar un poco retomando ciertos temas de la actividad del día miércoles.
y también haciendo ya más un acercamiento a cerrar la unidad 3, ¿sí? Nos queda este tema y nos queda uno más con Kant, y después podemos tener el último tema, que ya es como la filosofía y la ruptura que nosotros tenemos en el mundo moderno. Además de eso, les aviso, les comento nuevamente que usted puede pedir tutoría para revisión de su ensayo final. Recuerde que los puntos que saquen esta nota pues no son recuperables, es sumativo. Lo que usted da en esta primera entrega se suma a lo que da en la segunda. Si en esta primera entrega se saca 0 y en la siguiente se saca en la máxima 8, usted se queda con 8. ¿Sí? Pero no es que se olvida esta nota que usted va a sacar. Bajo el pedido de Yanela como presidenta, solicitó que se tenga un poquito más de tiempo para su entrega, entonces les amplié hasta el próximo lunes. Así es que tomen en cuenta, la fecha no me acuerdo bien, ya está en el sistema, que le pueda ver, ¿sí? Vamos a continuar porque hay bastante de lo que nosotros tenemos que abarcar este momento, ¿sí? Entonces, centrándonos nuevamente con Comte, habiendo pasado ya Descartes y un poco con esta onda que hicimos la anterior clase de la fenomenología y la hermenéutica, si mal no recuerdo, nos tenemos que plantear realmente qué es lo que ocurre y por qué nosotros tenemos que entrar en este momento, ¿sí? Uno de estos era la metafísica, que habíamos visto cómo poco a poco esta metafísica había surgido en un después para querer nombrar ciertos aspectos de la filosofía que quería explicar estos criterios que no eran constantes, ¿sí? Entonces, o que no eran, sí, no eran estables o constantes, y que por ende no se podían comparar o no se podía tener un proceso de acercamiento a la teoría como más directo. Y hay algo entonces que nos dice, no puedo yo hacer solo una metafísica que aplique para un contexto y para otro no, o que no tenga esto que me permita a mí comparar y contrastar este conocimiento, porque estamos nuevamente en este sentido de necesito una ciencia y una información mucho más certera, mucho más clara, un poco más constante, ¿sí? Y nos vamos a quedar con la palabra constante, porque es algo que busca este nacimiento del espíritu positivo y este espíritu positivo de los científicos, ¿no? Algo mucho más constante, ¿sí? Y también aquí se retoma o se plantea nuevamente que lo observable es lo real, ¿sí? Entonces ya como esa ruptura de que no necesariamente hay algo real de lo subjetivo, que es un poco lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Este planteamiento súper claro que teníamos que es subjetivo y que es lo real y dónde está el encuentro. Aquí nos plantea que nos dejemos de cosas tan filosóficas, toda esta parte positivista, cosas tan subjetivas, filosóficas, y que nos planteemos que realmente lo observable es lo sólido, es lo que está, ¿sí? Y que para qué darle tantas vueltas, de esto es lo que hay y se acabó, ¿sí? Se plantea también que para llegar a este conocimiento, lo primerito es una inducción, es decir, tengo toda esta información y a partir de eso saco algo. Es una inducción de lo que está, ¿no? Y una verificación del conocimiento, ¿sí? Y lo que les decía, las cosas son cuantificables, las cosas son las que son las reales, y no necesitamos explicar toda la causalidad de por qué son las cosas de este momento. Entonces, si se dan cuenta, sí es un cambio importante. En la anterior clase ya habíamos hablado de un montón de cosas muy simbólicas, subjetivas, de algo que tal vez es muy difícil de aterrizar para ustedes en este encuentro con el yo, el sujeto y lo que hago. Esta dificultad de entender que no es dicotómico. Esa lectura aquí sí vamos a hablar de una lectura muchísimo más dicotómica, muchísimo más concreta. Esto hay y se acabó, ¿sí? Ya no dar tanto espacio a este elemento subjetivo, de que el encuentro, el sujeto, la subjetividad y del otro, y a partir de, no, nos dice ¿para qué? ¿Sí? Es decir, no me sirve de nada darle tantas vueltas a esto tan quimérico, a esto tan simbólico, y necesito yo nuevamente aterrizar en algo concreto. Esto es lo que es y se acabó. Esto es lo que veo y punto, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué hay esto?
Si se dieron cuenta, igual en la anterior clase, uno de sus compañeros decía, ay, pero es que, ¿por qué esto es bueno y malo? Cuando decimos, no, no es bueno y malo. No, no se trata de eso. Se trata de algo que está por encima y que como a veces para algunas personas es tan difícil, decían, ¿para qué no? Entonces, bajemos de este nivel, reduzcamos de este nivel de complejidad que nos estamos haciendo con la filosofía, reduzcamos de este nivel de análisis que estamos teniendo y hagamos algo mucho más directo y que no cause esta dificultad de poder entender qué es esto que está arriba y poder entender esto que está abajo y que es más sencillo por una parte, pero sobre todo más observable, porque para algunos la parte del observable y medible van tan de la mano que se les dificulta hablar de metáforas, que se les dificulta hablar o entender toda esta parte simbólica, ¿sí? Entonces, esta parte del positivismo de lo científico realmente aplaude y le gusta todo este mundo físico, todo este verdadero absoluto que yo puedo tener, ¿sí? Y lo que les decía, que es entonces lo que está buscando aquí en esta filosofía, nos va a decir, bueno, mi objetivo entonces es buscar la congruencia de esta realidad física que es incuestionable, de esa realidad que es totalmente observable, totalmente palpable, totalmente medible. Entonces, planteémonos cómo esto es congruente, con mi principal objetivo es decir que esto es congruente y se acabó. Ya no tanta subjetividad, ya no tanta complejidad en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Porque necesito tener algo planteado. Si me quedo tanto hablando de lo metafórico, me olvido que en la vida y en el encuentro pues no existe. Y esta es una de las razones también por lo que el positivismo pues también comienza a tomar relevancia, ¿no? Comenzamos a perder de cierta forma esto que la ciencia no está respondiendo a las cosas del día a día. Está tan metida en unas cosas que es tan imposible acceder que no responde a lo que me pasa en el día a día. Y necesito responder a lo que me pasa. Necesito explicar lo que veo, lo que está pasando. No solo lo que creen otros que pasa y por qué se produce y y toda esa línea de pensamiento que se sube por alguna manera. Si tendríamos que dividir, sería como lo real y acá lo subjetivo para arriba. Entonces, esa línea de pensamiento que se va hacia todo lo subjetivo, todo lo de aquí arriba, nos dice, ¿para qué? Necesito conectarme con esto. Cuando la ciencia busca quedarse en todo este término subjetivo, ¿qué pasa también? Es que es más difícil de ser comprobada. Entonces, si yo no estoy en esa línea de pensamiento, lo que pasó, por ejemplo, en la anterior clase, si no me conecto con la línea de pensamiento, pues todo eso que me hablan es innecesario, todo eso que me hablan es real, todo es irreal, todo eso que me hablan no tiene sentido, ¿sí? Porque no estoy conectado. ¿Y cuál es la dificultad? Que evidentemente, como cada sujeto tiene esta dificultad, esa ciencia no es para todos, o ese planteamiento, esas líneas de pensamientos no van a conectar con todos. ¿Y qué vamos a buscar aquí? Entonces, una línea o algo que pueda conectar con todas las personas, con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros estamos diciendo, viviendo en este momento y que sea, por supuesto, un poco más fácil de poder ser entendido, ¿sí? Esto sumado a que esta modernidad o la ciencia moderna que comienza a plantearse con Comte en este espacio y obviamente, repitiendo, producto de un montón de teóricos, producto de un montón de situaciones históricas, busca ser constante y presentar cada fenómeno tal y como es. La naturaleza del fenómeno, la situación, características, de ejemplo, situaciones de las que se produce un fenómeno y ya está, ¿sí? Y dentro de esto pues comienza Comte a ser uno de los que comienza a mostrar, a influir con sus planteamientos, ¿sí? Para ponerle como en contexto a Comte, uno es que antes de él no existía la sociología, había la física social. Él no creía que al ser humano se lo pueda estudiar de forma individual, entonces la psicología no existía, solo podría existir la sociología, y tiene reflexiones bastante pegadas de la filosofía, pero también
de este lado empírico humanista del ser humano, ¿sí? Como un poquito de contexto para poder lo que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, fue el que planteó este positivismo como mucho más específico, definió qué es una ciencia social, qué es tal cosa, si es válido o no es válido, ¿sí? Entonces, nos plantea una doctrina importante a lo que nosotros queremos ver. Y este es uno de los elementos que vamos a tomar aquí, ¿sí? Primerito es que todo conocimiento positivo o que está dentro de este enmarcado teórico que nos está planteando Comte tiene que provenir a partir de la observación y de la experimentación, ¿sí? Yo observo y experimento, veo y replico y pasa, es real. Entonces, primer lugar, para él el conocimiento positivo tiene que ser eso. Obviamente no es que quita o dice no hay otro tipo de conocimiento. No. De hecho, en sus 3 estados va a decir hay tipos de conocimiento, pero para yo poderle llamar ciencia tiene que cumplir con estas características o tiene que haber pasado por estas transformaciones para yo poder decir esto es consistente y esto no va a variar en función de lo que quiera o de la subjetividad de una persona. Entonces, es algo un poco más claro, más específico de lo que él está planteando. Entonces, lo primero es que lo que les decía, ¿no? La filosofía está muy por encima, muy en las nubes, si le queremos llamar así, de todo lo que es ideal, de todo lo que es planteado, de todo lo que no es ciencia, ¿sí? Entonces, la filosofía para Comte no puede ser ciencia. La ciencia es otra cosa que no es filosofía. Parecido obviamente a estos inicios que Descartes nos decía con su método y que cambiar, un poco viendo también como esta relación, ¿sí? El objetivo también, o como reforzando esta primera definición que teníamos de la ciencia para Comte, es que esto cualquier ciencia tiene que ser una descripción de los hechos dados por las sensaciones. ¿Sí? Acuérdense que ya hemos planteado este cuerpo que recibe información a partir de los sentidos. Entonces, a partir de eso, tengo que hacer una descripción lo más objetiva y sin plantearme lo que pasa aquí adentro, sino lo que pasa en el encuentro del sujeto con el otro, ¿sí? Nos plantea entonces en este sentido que esto que habíamos hablado en la anterior clase del objeto y sujeto no existe si no es afuera de la conciencia. Si no hay espacios metafóricos aquí. Aquí hay un objeto y esto es un objeto. Y el hecho es que si le toco suena. O el hecho es que contiene agua. Se acabó. No necesita más. Entonces, no necesita explicar que esto, además de esto, para mí, en la parte metafórica, es el recuerdo de la persona que me regaló esto cuando estaba en el hecho de la muerte y que tiene un objeto o está ligado a un montón de conceptos. No, esto es una botella y se acabó, ¿sí? Es una descripción pura de los sentidos. ¿Qué ven ustedes? Ven algo ahí concreto y va a ser más fácil. Entonces, no pasan estos hechos de estos objetos si no es por fuera de la conciencia. La conciencia es lo real, no es esto planteado tan metafóricamente que tuvimos la anterior clase, ¿sí? Y también nos plantea entonces que afuera de la experiencia, afuera de lo que puede pasar por los sentidos, no existe el sujeto, no existe nada más, ¿sí? Solo a partir de lo que puede ser reflejado. Y también otra parte importante que nos dice entonces, para evitar caer en este lío metafórico, en esta subjetividad tan intangible, lo que yo necesito es plantear leyes. ¿Sí? Lo que yo necesito es explicar fenómenos a partir de leyes establecidas, poniendo o diciendo qué es lo que está pasando ahí. Punto. ¿Sí? Y para eso, ¿qué nos está diciendo? La creación de una ley o el fin de una ciencia es la formulación de leyes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo leyes, tengo una capacidad de prevenir, de predecir o predecir, una previsión de lo que va a pasar después. ¿Por qué? Porque digo,
Si todos estos hechos concretos y reales están pasando, producen A, entonces cuando todos estos hechos concretos y reales pasen en otra situación, también va a pasar A. Entonces, recuerden, quien buscaba esta filosofía buscaba congruencia. ¿Sí? Entonces va a decir, ok, se repite, entonces sí pasa, sí está. ¿Sí? Y obviamente, ¿para qué necesito yo esta congruencia y esta previsión de lo que va a pasar? Porque la previsión es la ciencia en acción. La ciencia tiene que explicar, no es que de la nada voy a explicar que el río creció y ya. Ay, es que el río creció porque los dioses se enojaron, sino que voy a decir, tengo un método que buscó flujo del río, la lluvia, la ni sé qué, la ni sé cuánto, todo lo que se puede ver sobre el río, no lo sé. ¿Y qué quiere decir? Que cuando haya todas estas características o todos estos ítems en lo concreto, va a pasar. Entonces, para eso es la ciencia, para poderme decir qué pasa y cuándo va a pasar. Estoy haciendo esta previsión de la acción, ¿sí? Ahora, esto como un tema más concreto o como más de objetos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de sujetos? Porque les había dicho, Comte también da paso a esta sociología. Entonces, obviamente lo que nos va a decir es que yo no puedo estudiar un sujeto en lo individual porque nunca existe un sujeto en lo individual, siempre va a existir en lo social o en la interacción con el otro y da de por hecho de que no puede haber un sujeto si no es en lo social. Nos va a decir, si yo me quedo en este planteamiento de entender a cada sujeto en su mundo individual, estoy dando paso entonces a volver a todo este elemento metafórico y subjetivo que me impide a mí entender que no sea Juanito tal Pérez de las ni sé cuánto la persona, sino que necesito entender una persona en un contexto social o en un grupo que le rechaza. Lo más común es que a partir de los hechos y lo objetivamente observable es que este Juanito ya no es solo Juanito, sino es una persona que está en la misma condición. Yo no veo a Juanito el rechazado, sino que veo a una persona en un grupo social que no se adscribe a las reglas del grupo como producto que ocurre. Ocurre que esta persona toma una postura de aislamiento, una postura de confrontación y cualquier cosa o explicación que le pueda dar. ¿No? Pero bueno, ese no es el tema ahorita, pero lo que les quería explicar es que ya no solo hablar de este Juanito, sino decir el sujeto en lo real, en un grupo, es observable tal y como está. ¿Sí? Y ese es el conocimiento social que nos plantea Comte. Eso es lo objetivamente observable. Independientemente de que sea Juanito, Pepito, Marianita, el nombre que le quieran dar, es un sujeto en un grupo. ¿Y qué voy a hacer yo? Nombrar cuáles son los hechos y decir, entonces, eso siempre va a pasar. No importa que sea mujer, que sea hombre, que sea en la mañana, que sea nada. Son actos súper específicos o sí, como ítems súper específicos que la ciencia nos está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito algo empírico, necesito algo evidenciable, necesito experimentar. Entonces, hago 1000 experimentos sobre personas que no se adscriben a un grupo y veo qué es lo que pasa. Toma la postura de alejarse, toma la postura de buscar amor por tal lado, no sé, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, un poco va hacia ese lado. ¿Por qué tenemos esto de aquí? Que nuevamente, si busco la congruencia, no puedo quedarme solo en pensar lo que piensa cada sujeto. Si busco la congruencia, necesito entender en qué lugar nos encontramos y la misma paradoja de siempre, el ser humano se encuentra en un lado objetivo y en un lado subjetivo, en una realidad compartida y en una realidad interna que no es de fácil acceso para todas las personas. Pero que para yo poder hacer ciencia, para yo poder decir que ella no solo la metafísica, la filosofía, etcétera, la que estudia el ser humano, necesita plantear ciencia y necesita explicar hechos súper específicos. Y es lo que habíamos hablado sobre los fenómenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago el fenómeno? Si podríamos decir, el fenómeno está aquí, ¿sí? Entre esta parte subjetiva y entre esta parte real.
Y aquí es lo que yo me voy a concentrar. ¿Sí? Y a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Una lista de enunciados explicando cómo este fenómeno, cómo este hecho, cómo este objeto llegó a tal cosa, a actuar de tal forma, a pensar de tal forma, a decir tal cosa. ¿Sí? Eso puedo yo plantear. ¿Por qué necesito esto? Porque necesito entender que a pesar de todas las diferencias que puedan existir en las situaciones en el mundo externo, hay algo constante. Y lo constante es lo que busca esta ciencia. Esta ciencia busca estos planteamientos congruentes y constantes que le dan un sentido a esta realidad compartida que tanto necesitamos. ¿Sí? Ahora, ¿quién tanto necesita esto? Es la pregunta, o para qué necesitamos, o por qué esta búsqueda constante, decir que es sí y que es no. Pues porque buscamos de cierta manera poder hablar en el mismo lenguaje todos, si es la forma de hablar del lenguaje, o en la misma realidad, más que el lenguaje, le diría, en la misma realidad. Y si quiero hablar en la misma realidad, entonces tiene que haber algo que sostenga la realidad y algo que sea fácil entre todos para hablar de la realidad. ¿Sí? Y obviamente, en este caso, es la ciencia. ¿Por qué? Igual que en los 3 estados que nos está diciendo, hay tanta información, hay tantas cosas que se pueden producir, no las desconoce, pero no pueden ser válidas necesariamente para hablar sobre tal cosa. Necesito yo tener algo constante, un lenguaje continuo, constante, que se va a llamar ciencia y que esa ciencia va a tener ciertas características. Y solo el lenguaje o la predicción, o la predicción, la acción, los enunciados que nos dé esta ciencia, van a ser los constantes que me permitan a mí prevenir, que me permitan a mí entender qué va a pasar después. Solo los que están aquí. El resto de contenido, el resto de asignaciones, de creaciones, de producciones del ser humano que no cumpla o que no haya atravesado estos estadios, pues no necesariamente va a ser un lenguaje entendible entre todos nosotros. Y por ende, pues no va a ser válido para que sea o que cumpla con esta función que yo estoy intentando darle a la ciencia. Entonces, sí es como un cambio súper importante en lo que nosotros necesitamos entender. ¿Sí? Y para esto nos plantea... me olvidé de esto. Bueno, la filosofía no es una ciencia, estudio del sujeto por la sociología, lo que les decía. No es que no es válido estudiar al sujeto se lo tiene que estudiar. Ahora, ¿en qué contexto y con qué método? Por algo sociológico. ¿Por qué? Porque si me quedo en la parte subjetiva, en el parte del sujeto, de estudio sujeto, individuo por individuo, me estoy quedando en este estudio subjetivo. Cuando trato por grupos y hechos medibles, controlables, con los que puedo experimentar, estoy hablando de algo más válido. Entonces estoy hablando de sociología. ¿Sí? La ciencia es una descripción de los hechos, objetos de hechos solo existen dentro de la conciencia, no hay un elemento subjetivo, y la ciencia es la producción de la acción, y todas las preposiciones que haga la ciencia o desde este lado del conocimiento van a ser preposiciones empíricas. Sí, aquí estoy mal, pero bueno. Entonces, tenemos este elemento que era un poco el control de lectura que teníamos planteado para ahora. ¿Sí? Entonces, entendiendo que todo es un proceso, que nunca ningún hecho, ningún fenómeno pasa de la noche a la mañana, y que si entiendo que un fenómeno no pasa de la noche a la mañana y que tiene una causalidad, un proceso para que ocurra, voy a tener que entender que también para producir pensamiento, contenido, ciencia, planteamientos teóricos, vaya a llegar a un proceso. ¿Sí? Y aquí nos plantea, si se dan cuenta, les va a resonar con algunas cosas que hemos visto, es que hay estadios en donde yo puedo llegar a una conclusión. ¿Sí? Característica de estos estadios para llegar a una conclusión o para llegar a esta preposición científica o preposición lógica es que en un primer momento tengo que deslindarme de esta frígida, no sé si es frígida, o de esta sesgada posición
única de que solo lo que yo pienso es válido o solo porque para mí pasó esto es verdad. No me importa lo que diga el resto del grupo, no me importa lo que diga mi profesor, no me importa lo que me diga la normativa, no me importa, no me importa nada de eso, me importa solo yo. Y solo lo que yo pienso desde este punto tan individual o tan egocéntrico podría ser, es que lo único válido. ¿Sí? Aquí nos va a decir, no se plantee solo en usted o solo en la religión o solo en el fenómeno, sino que busquemos cómo llevar una conclusión que me permita integrar todo lo que es observable sobre este fenómeno o sobre esto que quiero explicar. Y si quiero explicar todo lo que es observable sobre este hecho, quiere decir que solo lo que yo observo está sesgado, porque hay más puntos de vista o de encuentro sobre este mismo fenómeno que van a tener una conclusión. Y estos que tienen una conclusión, pues también están observando algo que se puede medir y que se puede explicar sobre este hecho. Y que si dejo de lado y digo, no, solo lo mío me importa y lo que dicen las otras 5 personas me importa, ya me quedé en un lado totalmente sesgado. Ya no incluí esto. ¿Por qué? Porque este método de lo positivo incluye hacer un método, al igual que Descartes, que incluya o que permita hacer las cosas de una manera más objetiva, quitando este sesgo. ¿Sí? Entonces, si quiero llegar a estas conclusiones válidas, no es solo decir yo estoy bien y tú estás mal, y se acabó. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llego a esta conclusión? ¿Qué es lo que se produce acá? ¿Cuál es lo observable, lo medible de tú y yo? Y bueno, después de eso, de atravesar este primer momento y de poder crear este método, de poder crear esta conclusión científica, pues si la persona no quiere saber que esté bien o que esté mal, pues ya no puede hacer más. ¿Sí? Pero ya no es solo la observación desde mi punto de vista como sujeto, sino es desde este planteamiento de que yo quiero tener una evolución intelectual que me quite de los sesgos propios del sujeto. Esto del sesgo propio del sujeto es algo súper necesario que entender, ¿sí? Y no solo desde esta parte desde Comte, no solo desde la anterior clase, sino como algo que atraviesa a la clase de la filosofía, es que quitarme el sesgo del sujeto o reconocer. Más bien no nos podemos quitar teóricamente, que tal vez con la ciencia sí, pero bajo otros contenidos que nosotros buscamos, pero sí aceptar que el sesgo con el que vemos al mundo en muchísimas ocasiones me impide a mí ser parte de este fenómeno. Entonces veo es que es así, 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 y me olvido que yo también soy parte de la relación o de la interacción, y que tal vez no son solo ellos, sino que soy yo, ¿sí? Y ese es el quiebre que nosotros hacemos cuando reconocemos que hay algo subjetivo y algo que me impide totalmente ser objetivo. Tengo que ser capaz de que algo yo estoy imposibilitado, entonces necesito del otro y de la opinión del otro para que pueda regresar acá. ¿Sí? Antes de seguir con esto, ¿preguntas por ahora? ¿No? Ok, vamos a tomarnos nuestro break de 10 minutos. De mi celular son las 12:09. Regresamos a las 12:19. Y si se les surge alguna pregunta, algo que quieran abordar, comenzamos con sus preguntas. Y así es que nos vamos al break.
Ok, chicos, ya vamos a comenzar. Regresen, levántense de sus camas. Aunque estén en online, están en clases. Víctor ya regresó porque puso like. Cristina ya regresó. El resto, si no puede prender la cámara, recuerde que tiene que avisar que ya está aquí. Gabriela, Kimberly ya están. Luigi, no sé si ya está. Belén, no sé si ya está. Jocelyn, Pamela, Lani ya está. Mateo, no sé si ya está. Jocelyn se conectó 2 veces. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de continuar, algo que les haya quedado. ¿Está todo claro? Bueno, ya que está todo claro, entonces, por favor, Alejandro, ¿nos puede dar un mini resumen de lo que acabamos de ver? Pero así cortito, en sus palabras, lo más corto que pueda. Sobre todo todo, o sea, es que lo que más se me queda son los estados. No, antes de irnos a los estados, Alejandro. ¿Cómo? Antes de irnos a los estados, ¿qué se queda? Es que eso se me hizo bien complejo, o sea, no entendí bien. Pero no quiero Ya, preguntar porque estaba un poco... los estados fue difícil, perfecto. Ya, con eso está bien, Alejandro. Belén, señorita, ¿usted algo de lo que acabamos de ver en la clase que quiera explicar o que se quedó claro o que necesite como preguntar? Me dijo a mí, profe, no lo entendí bien. Antes de seguir, estoy preguntando si lo que dije antes quedó claro y quiero saber si usted nos puede dar una corta explicación de lo que acabamos de ver. Todo, pero que no sea de los estados, porque los estados vamos a revisar ahora. Ya no sé de los estados, es que se corta un poco, no entiendo bien. ¿Qué entendió de la hora anterior de clases? Más rápido. Sobre el positivismo científico. ¿Qué entendió? Pero así lo más cortito que se le venga a la cabeza, sin necesidad de leer todo lo que escribió. ¿Qué nos podría decir? Es un método, análisis así. Ajá. ¿Y qué característica tiene esto? Es la interpretación de lo que vemos, como de hallazgos. Así. Ya, algo así, gracias Belén. No necesariamente una interpretación, me parece que lo importante es no plantearnos en interpretación, ¿sí? Sino algo más objetivo. Jocelyn, alzaste la mano. Para argumentar lo que dice Belén, para llegar a una explicación más acertada, por decirlo, debemos pasar por la observación, por un análisis de hechos, para llegar a la razón. Sí, estaba bien lo que hiciste, después se te contó, pero sí, Jocelyn. Esther. Bueno, decía que necesitaba increpar, probar, observar lo que ocurre alrededor de estos fenómenos, buscar las causas. Y observo, experimento, concluyo. Que además busca explicar al ser humano en su contexto, más no como un ser individual. Y agregando a lo que nos dice Esther, para que quede como súper claro lo que vimos antes, es despojarnos de lo subjetivo. Reconocer que hay subjetivo, pero despojarnos. No buscar explicaciones en lo subjetivo ni en lo simbólico, sino en lo real. ¿Sí? Porque cuando nos centramos en estos elementos subjetivos o simbólicos, perdemos de cierta manera la objetividad. ¿Sí? Eso era de lo que hablaba de lo congruente. Exacto. Lo congruente no es lo subjetivo, lo congruente es lo real. Por eso. El encuentro con el otro, lo que no va a ser tan cuestionado.
Muy bien. Entonces, bajo esto, teníamos estos tres estados, ¿no? Teológico, metafísico y positivo. Y obviamente a veces se los nombra con otros, pero generalmente son estos, ¿sí? Y, ¿qué vamos a plantear nosotros? Que esta producción interna del ser humano, que se llama pensar, y que este pensar se traduce en escribir o plantear cosas o producir un lenguaje, algo, necesariamente, no necesariamente va a ser objetivo o no necesariamente va a ser considerado como ciencia. Igualito a lo que nos decía Descartes, no todo lo que se piensa o se dice es ciencia o puede ser válido, ¿sí? Y para esto nos va a explicar como escalas de lo que es, ¿sí? Si le podríamos hacer un grafiquito a esto, si yo le podría hacer un grafiquito. A ver si me deja escribir con esto. ¿Sí? Vamos a plantear que, bueno, piensen que aquí está la S. Ya. Vamos a plantear que todo conocimiento pasa desde este lado simbólico, lo que les decía que está muy arriba y que no aterriza, a esto real o esto concreto, ¿sí? Entonces, por eso les decía, si podría ser un gráfico sería eso. Y todo conocimiento comienza aquí, ¿no? Porque todo conocimiento comienza aquí y aterriza en algo real y concreto. Y la ciencia no está aquí arriba, la ciencia está acá. ¿Por qué está aquí la ciencia? Porque la ciencia necesita hacer este ejercicio de explicar esto en lo real y poder hacer una previsión de lo que va a pasar después, ¿sí? Entonces, de este fenómeno que ocurre aquí, yo tengo que explicar en lo real cómo se va a volver a producir. Y esto como un poquito así de contexto para lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, nos va a hablar desde ese principio teológico, señalando obviamente que esto está dentro de lo simbólico, ¿sí? Y a pesar de plantearnos que esto es indispensable o que casi siempre va a ocurrir acá, esto tiene que ser entendido no como el contenido final, sino como algo preparatorio provisional, algo que se va a modificar después, ¿sí? Que la idea puede surgir acá, pero la idea para poder ser ciencia tiene que aterrizar en lo real, entonces tiene que transformarse, tiene que modificarse, ¿sí? Y está planteando, obviamente desde especulaciones, está hecho o está producido en este espontáneo, sin este método, sino que aparece, ¿sí? Espontáneamente aparece esta explicación que viene, ¿sí? Entonces es una explicación que nosotros tenemos y que espontáneamente ocurre y qué va a hacer es para poder intentar explicar lo que pasa. Entonces no puede haber un contenido científico sin esta primera idea o sin este primer planteamiento cero desarrollado, muy especulativo, muy provisional, muy producido espontáneamente, que va a ser todo lo que ocurre en esto teológico, no podríamos crear algo, ¿sí? Porque es la primera parte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa también cuando planteamos lo teológico? ¿Sí? O cuando solo nos quedamos aquí. Ya habíamos dicho cómo llega la ciencia o lo real. Pero si nos quedamos aquí en lo teológico, vamos a plantear este elemento tan característico, o si se queda en este elemento tan espontáneo y tan sin ser producido a atravesar otro estado, que se va a buscar explicar de cierta manera en todos estos fenómenos porque no hay explicaciones concretas, ¿sí? Sino que hay una explicación sobrenatural. Hay una explicación de acuerdo a una religión, de acuerdo a la magia, de acuerdo al mito, de acuerdo a una creencia, de acuerdo
qué sé yo, al universo, por ejemplo, lo que decíamos de manifestar, a algo que está tan en lo simbólico que no puede ser aterrizado. Yo no puedo aterrizar una fe en algo real. La fe se conjuga con lo simbólico, porque eso es la fe. Yo no puedo aterrizar a la magia, al universo, al cosmos, a los astros en mi personalidad porque es simbólico. Porque esos astros cuando ya los paso por un proceso para llevar a hacer un contenido positivista, no es real, no puede aterrizar. Puede ser mi primera explicación, es que soy así porque manifesté tal cosa. Pero si le aterrizo y le conjugo con la realidad, acuérdense esto que les decía, esto de conjugar o de ligar con lo real es característica de poder quitar de esa explicación totalmente individual o totalmente egocentrista de que todo es por mí, porque lo pienso y pasa porque hago y deseo y todo se mueve, muy egocéntrico porque mi Dios piensa, entonces hace, porque mi mito dice, entonces pasa. Entonces, si solo me quedo ahí, me quedo en este contenido totalmente teológico, ¿no? Porque solo veo una parte totalmente cerrada en esta explicación, ¿sí? Y porque no hay nada más a continuación, ¿sí? Ahora, una vez que hay, y otra cosa, también piensen que estos estados pueden ligarse o que pueden tenderse también en función de la evolución del tiempo y de la ciencia en todo sentido. Por ejemplo, un tema súper bueno para trabajar el ensayo final de Foucault es del espíritu positivo. Del espíritu positivo de cómo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo desde un entorno totalmente simbólico y mágico hacia algo que aterriza en lo real y que se quita lo subjetivo, que se quede en lo real, en lo concreto, y que pasa un proceso. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, esta explicación puede ser explicada, puede ser usada en función de un tiempo o también puede ser explicada en función de un proceso a partir de una idea. Puede ser temporal o puede ser ligada en el proceso de pensamiento en este ahora, no solo como un regresar a ver a la ciencia atrás, ¿sí? Después también tenemos este entorno que es lo metafísico, y lo metafísico obviamente viene a partir de lo que pasó antes, ¿sí? En donde se plantea la metafísica que decíamos. ¿Okay? Con esta lectura esto se perdía, la metafísica no puede explicarlo todo. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí explicaciones mucho más racionales. Y lo metafísico, a pesar de que sí busca explicaciones un poco más organizadas, no logra todavía explicarme bien las cosas, porque lo metafísico sigue con esta cuestión o con esta dualidad de qué es simbólico y de qué es real, ¿sí? Y aquí, para que nosotros podamos decir, no puede ser así, necesito algo mucho más en lo real, mucho más aterrizado. Ciencias o es más bien esta parte especulativa de lo metafísico, que continúa en lo simbólico, se caracteriza, por ejemplo, por ser la filosofía y la teología. ¿Sí? Que por más que por un teólogo le puede decir es que la existencia de Dios se representa en tal y tal cosa, bla, 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 y todo esto es una explicación teológica. Y una explicación teológica de por hecho está planteada en lo simbólico. Sí, yo estoy planteando de la filosofía y del sujeto, sí. A ver, yo puedo explicar todo lo que es un sujeto, de lo que es la palabra, de lo que es el sentido de la vida, el hedonismo, todo lo que yo quiera, pero ¿en dónde se aterriza eso? En actos, ¿sí? Entonces todavía, a pesar de poder explicarlo desde este sentido, no puedo aterrizar en esto tan concreto, ¿sí? Porque acuérdense que lo positivo ya no es quimérico. Lo positivo designa todo lo real y todo lo real se despeja o se despoja de todo este contenido subjetivo y simbólico, porque necesita ir hacia otro lado, ¿sí? Necesita hacer esta transición a poder generar verdades reales y verdades que me puedan a mí prevenir las cosas que pasen.
Nuevamente, si yo me quedo con estas explicaciones más pegado hacia lo simbólico, yo tengo una incapacidad de poder prevenir de lo que pasa. Entonces estoy a merced de todo lo que el universo quiera, a merced de la luna y de lo que pasa arriba, porque en lo real no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces necesito yo despojarme en este lado. ¿Sí? Entonces, si bien tiene su carácter especulativo la metafísica, también tiene este contenido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es más elaborado, pero no se aterriza en lo real y no puede explicar lo real, no se radica en lo que existe. ¿Sí? Porque lo positivo designa lo real, designa lo verdadero, designa ese lugar de encuentro entre subjetividad y subjetividad que hablábamos que hay en la mitad y que en la mitad hay la realidad. Eso es lo que intenta explicar lo positivo, ¿sí? Porque me estoy planteando que no importa desde la subjetividad que yo piense o desde la subjetividad que yo vea las cosas, porque no va a importar. Lo que les decía, que necesitamos nosotros hacer que este sujeto logre en primera instancia reconocer que haya, ay, la iguana de la universidad, a los años que le veo. Ya, me distraje. Ah, lo real. Para ustedes no es real, para mí sí. Me distraje con la iguana. A ver, voy a regresar. Bueno, lo positivo. Ya cuando estamos aquí en lo real, que nos va a decir, necesito plantear que es real, necesito que es plantear útil, porque, ¿qué decíamos? Todas estas ciencias que explican lo que está arriba no logran responder esto que vivo en el día a día. Se fueron tan para las nubes, tan subjetivamente, que no me permite explicar las cosas que yo estoy viviendo y que me están pasando. ¿Sí? No puedo explicar todo con especulaciones. Necesito saber las cosas que están pasando. Necesito que se aterrice el conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está planteando aquí? Es que necesito satisfacer o que este contenido que se produzca colectivamente satisfaga a esta necesidad de explicación. Y para responder al colectivo, necesito plantear algo que no pase por los sujetos. Les voy a mandar una foto de la iguana para que vean. Ya les mando. Para que se unan a mi realidad. Ya les mandé. Pueden ver la foto de la iguana. Que sí es real. Pero no es real para ustedes. Por eso lo virtual es tan complejo, si se dan cuenta. O sea, esto que está aquí es súper, hiper real y puedo demostrarlo. Pero, ¿hasta dónde? Porque para ustedes no es real. Y ahí también nos plantea qué tanto lo virtual es real. Porque sí puede ser real este lugar de encuentro, pero lo virtual nunca va a suplantar a este encuentro real, ¿sí? O este contenido que yo pueda tener con otra persona. Entonces, obviamente estos son cuestiones que mucho de las corrientes psicoanalíticas ahora, que obviamente están súper cargadas de este contenido simbólico, que ahora cuestionan mucho este tema de la virtualidad, a todo este tema relacionado con si esto es una clase y es real que todos estamos aquí en la clase, pero no abarca todo el sentido de lo que es real, ¿sí? Porque todo el sentido de lo que es real sería que tengamos un encuentro en este espacio real, no en el espacio virtual que es la computadora. Porque la computadora puede ser real, pero no necesariamente el encuentro entre todos. ¿Sí? Entonces, es súper interesante. Y este tema les digo que, de hecho, he estado un montón leyendo ahora, por esto que volvemos a las clases virtuales. Y hay una psicoanalista que se llama Iris Sánchez Iris, creo, que justo saca una cosa que dice, lo virtual es, y eso lo virtual planteado en la relación de llamada ahorita, el mensaje de WhatsApp, el video que hablo, la llamada, la videollamada con la persona, lo virtual es una herramienta adicional a lo real
o que nos permite tener este contacto en lo real, pero nunca acaba de cubrir todas las cosas que hacemos nosotros en lo real. Lo virtual nunca va a suplantar a lo real, porque hay cosas que están dadas por hechas, y las cosas que ya están dadas por hechas es que lo real es el encuentro con el otro, porque el encuentro con el otro implica esta mirada. Por ejemplo, lo que yo les digo, prendan las cámaras. No solo es porque es para molestarles ni nada, porque si no, para mí es que estoy hablando sola como loca frente a una computadora, porque para mí no suplanta el verles a ustedes y encontrarme en un espacio real, ¿sí? Entonces, obviamente es súper complejo, pero sí plantearse que es una herramienta, o sea, lo virtual siempre es una herramienta que ayuda, pero nunca es algo totalmente real, porque lo real involucra el contacto con el otro, ¿sí? Y no el contacto solo con estoy conectado allá y están conmigo, no, sino el ver, el escuchar, el sentir, porque todos los sentidos que nosotros tenemos son los sentidos que me permiten reconocer que ustedes están ahí, o reconocer que esto es un encuentro. No hay nada que suplante el tocarle a alguien, el verle directamente, la mirada del otro, el regresar. Si se dan cuenta ahorita, en clases yo puedo quedarle viendo a alguien hasta que me regrese a ver aquí. Si no le digo el nombre, pues seguir en el celular o hacer mi cosa. Entonces, por eso es súper importante plantearse esto, ¿sí? Pero bueno, la iguana me llevó a hablar sobre esto antes de terminar, que todavía nos falta, es esto de lo positivo, ¿sí? Entonces, lo positivo radica que en cualquier razón humana que yo hago, va a permitir hacer ese encuentro de que esto es válido, ¿sí? Despoje de todas las especulaciones, de toda la subjetividad, de toda esta necesidad humana de buscar explicación propia y de verlo desde este lugar del sujeto tan egocéntrica, quitarme esto y encontrar en un lugar, ¿sí? Porque yo necesito certeza, no necesito indecisión. Y lo que decíamos al inicio, necesito congruencia. Y yo en el lado subjetivo, o yo como sujeto, nunca voy a ser 100% congruente, ¿sí? Y es súper válido, porque no voy a ser congruente porque soy un ser humano y lo subjetivo no necesariamente es congruente. Pero cuando necesito hablar de elementos congruentes o de esta realidad, yo necesito aterrizar. Necesito, como el término súper fácil, poner los pies a tierra y poder estar en un lugar donde estén el resto, ¿sí? Y en el lugar en donde esté el resto no es a partir de las palabras y el discurso, ¿sí? Sino es a partir de hechos y cosas concretas que veo, observo y que el otro también ve y observa. Y por eso es del lado positivo. Entonces, esta filosofía plantea que los fenómenos tienen que ser lo que son y tienen que ser explicados tal y como son, y que solo en este lugar se puede proponer ciencia, tal y como se la conoce en su forma espléndida, ¿sí? Necesito establecer relaciones causales entre fenómenos y situaciones y necesito contrastar. Y que esta contrastación no me lleve a que yo esté contrastando solo a partir de lo que yo veo. Porque yo puedo creer que yo estoy bien y que mis compañeros son pésimos, que mi profesor es mala, que el resto esté en contra de mí, que no me quieren. Okay, puedo hacer eso. Está tan cerrado acá, esta certeza es tan absoluta para mí, que a la final esta certeza es superficial. Porque la certeza solo a partir de mí nunca es certeza, porque está solo en el subjetivo. Y cuando yo busco que esta certeza sea en lo real, que se toque con el otro, es cuando necesito esta información de los demás, ¿sí? Ahora, como paréntesis de lo que decía, sí, la certeza es real y puede ser para mí, pero ¿en qué ámbito? En lo subjetivo. Y ya cuando busco este lugar de encuentro, o este lugar de toparme con el otro y de producir algo que tenga una misma lógica, entonces, sí, tal vez yo no soy el malo, sino que chuta, de 5 estudiantes que estamos en este grupo, los 4 me dijeron lo mismo,
creo que las 4 otras opiniones tal vez sí sean necesarias. Porque si no, lo mío subjetivo es mío y de nadie más. ¿Y dónde me contacto con lo real? ¿Sí? Obviamente que esto le podemos dar bola a muchísimas más cosas amplias. Y por eso es importante darle como el hilo, no sé si está bien la palabra que les dije bola, encerrarnos se entiende, pero no es que no tenemos que prestarle atención, sino que por eso es necesario plantear que tiene que haber un proceso y que tiene que haber algo que sea certero. Porque si todo el tiempo intento explicar algo desde la subjetividad, uno jala para el otro, otro para el otro, para el otro, y nunca se va a acabar. Y es lo que decíamos, no necesita acabarse. Necesito tener absolutos, necesito tener realidad, necesito tener algo constante. Y lo constante, pues, tiene necesariamente que reconocer esta dificultad que lo subjetivo me hace a mí, lo que me impide. Que puede ser el dote más grande por el que somos seres humanos, pero también lo subjetivo nos lleva a tener depresión. Lo subjetivo nos lleva a hablar con... lo subjetivo nos lleva a tener ansiedad. O sea, y mi parte subjetiva es de verdad que me estoy muriendo y que me va a dar un derrame y que no puedo con mi vida, pero en lo real es que estoy en una clase sentada y que no está pasando nada. ¿Sí? Entonces, lo subjetivo es que estemos en esta clase con esto virtual y hablando sobre esto y en un lado así como súper, wow, somos seres humanos, somos una especie superior y todavía, sí, nos lleva a eso, pero también es la que nos hace olvidar que lo real es que necesito de la tierra y necesito de las condiciones físicas que existen en la tierra, ¿no? Y meteorológicas que existen, ¿no? Entonces, eso es lo complejo, ¿no? O sea, que sí puede ser como nuestra gran proeza tenerlo subjetivo, pero también es nuestra gran dificultad. Donde no escucho al otro porque solo soy yo. Donde ya no me escucho, entonces pongo una carta y me quejo. Y si no me quejo, me voy y me quejo con alguien más, así hasta que alguien escuche o responda esta demanda totalmente subjetiva. ¿Y a qué rato aterrizo? ¿O a qué rato reconozco que los discursos de los otros también están cargados de algo real? ¿Sí? Entonces, obviamente cuando hablamos de ciencia, ya estoy intentando entonces sacarme todo esto. Y por eso les decía, Comte nunca se va a plantear esta parte del ser humano subjetivo, porque se dan cuenta lo complejo que es hablar de un ser humano. O sea, necesito hablar de la sociedad, porque la sociedad es más observable, más cuantificable, más estructurada. Y obviamente es más fácil que yo produzca y yo prediga lo que pasa en esta sociedad. Porque si no se olvidan, al inicio les decía, que busca esto, busca poder predecir o predecir o prevenir lo que vaya a pasar. Necesito hacer esto para encontrar un sentido. Entonces, claro, necesito saber qué va a pasar para que después no ocurra esto y tal cosa. Entonces, complejo, pero obviamente también porque es necesaria la ciencia, por ejemplo. Porque si no fuera necesaria la ciencia y no fuera necesario que haya cosas establecidas, diríamos como, no importa. O no me acuerdo quién puso el ejemplo en la anterior clase, ya la gravedad está, quiera o no quiere, ya está. Ya se acabó esa discusión. Porque si no, ¿qué tan complejo es intentar creer que todos crean, o querer que todos crean y se inscriban este discurso con el que yo entiendo el mundo? ¿Sí? Entonces hay algo que tiene que aterrizar. Necesitamos aterrizar. ¿Sí? Y en esta como cable a tierra o línea a tierra de la producción de conocimiento es en donde Comte se encuentra y donde nos dice hay un espíritu positivo. ¿Sí? Es muy, esta parte del espíritu que tiende a pensar necesita ser estructurada, necesita aterrizar.
y necesita producir ciencia y conocimiento y delimitar qué son las cosas reales. Necesita poner esta filosofía, esta disciplina, esta ciencia totalmente aterrizada con los pies en la tierra, incuestionable, y que nos genere lo que él a la final plantea, ¿no? Ya voy a dejar de convertir, un positivismo lógico, ¿sí? Unas bases sólidas para que la ciencia pueda resolver todas estas cuestiones, discusiones, preguntas epistemológicas que a veces durante el desarrollo de la metafísica y la filosofía y todo lo que se pegó a lo teologista o metafísico, se planteó solo desde lo subjetivo. Y necesito aterrizar, ¿sí? Necesito que algo sea científico. Entonces, obviamente de ahí se desprenden muchísimas más cosas de lo que nosotros tenemos como este quiebre, pero un poco como para plantear desde ahorita esto que ya comenzamos con esta ruptura súper fuerte y de por qué es importante esta ruptura, ¿sí? Y acuérdense nuevamente lo que siempre les digo, o sea, la filosofía no es solo leer un texto que digo, sino que la filosofía es súper válida porque no hay ciencia metodológica, científica, específica, aterrizada que permita explicar todo esto lo subjetivo, todo esto de la producción que va más allá de lo científico, ¿sí? Entonces aquí es como darle esa validez a este pensamiento, a ¿es normal que hable sola? Obvio que es normal que hable sola. ¿Es normal? Obvio que es. Y también para cuestionarnos cuando nosotros intentamos pensar o vivimos pensando que todo el resto está mal y que solo yo estoy bien y solo yo tengo la razón y que no me permito encontrarme con los demás en lo real. ¿Sí? De eso hace la filosofía, nos ayuda de cierta manera a entender cómo pensamos, a entender estas cuestiones. Obviamente que son cuestiones a veces más fáciles y más difíciles que otras, pero es que el pensar y el hecho del ser humano, del ser humano, para ser más específica, del ser humano, es mucho más complejo de lo que nos podemos plantear. Y nosotros como psicólogos tenemos siempre esta responsabilidad de que sí hay las cosas concretas, sí hay que no tengo internet en mi oficina y me tocó bajar a otra, es concreto. El que me pasó esto hoy, concreto. Pero a pesar de eso, también va a haber una parte a mi subjetiva donde diga, es que me siento incómoda porque esta no es mi oficina y chuta, no me gusta. Y siento que doy mal la clase, también existe, digamos. ¿Sí? Y es ahí en donde se juega el psicólogo, en ese entender o en entender esa dualidad. Y que nos ayuda para ser psicólogos, uno, a futuro, pero también en el estudiar psicología ocurre lo mismo. Que yo soy un ser humano que se está estudiando a sí mismo. Entonces, obvio que complejo, ¿no? Como un doctor, se ve a sí mismo y dice, este lunar, tal cosa, y esto, y esto, y esto, pero él está planteando en algo concreto. Ustedes, y en todo el transcurso y el proceso de educación, no se van a ver las uñas, los lunares, el músculo, y ni sé qué, el picado que es de tal forma circular, no se van a ver eso. Van a comenzar a ver cosas subjetivas y en este mundo que no es observable, porque no está en este encuentro con la autosis, no está en la parte subjetiva. Y nuevamente, ¿por qué es necesario esto? Porque yo no puedo ser un psicólogo, no puedo ser una persona que se acerca al otro sin reconocer esta dificultad. No me acuerdo quién, la anterior clase, creo que, no sé, pero bueno, la anterior clase, no sé si fue la anterior o la anterior a esa, que alguien decía como, es que es más fácil ver las cosas como pienso y ya, y decimos, ok, sí pueden entender eso ahora, pero las cuestiones o lo real es que yo vivo con los demás y que no necesito o no puedo yo solo verme a mí misma a partir de la teoría que estudio, ¿sí? Puedo ver ciertas partes y todo, pero planteándose como primerito, tengo el filtro de subjetividad a tope, entonces lo que yo estoy diciendo pues tiene un sesgo súper grande. Y reconocer el sesgo es importante, es difícil y es fácil, es todo a la vez, ¿sí? Porque somos todo a la vez, ¿sí? Somos más complejos.
Ok, chicos, ¿algo más que quieran preguntar, decir, cuestiones? La anterior clase fue buena para conversar un poco después. No sé si ahorita les surge algo que quieran decir. O si no, con eso cerramos. Quedan unos minutitos antes de cerrar la clase. O algo que les quedó resonando así bastantísimo que consideran importante decir. Súper claro todo. O se quedaron con más preguntas y ya no saben qué decir. No sé. En mi subjetividad no lo sé. Esther, ibas a decir algo. No, yo solo iba a decir que estaba muy interesante la clase de hoy día. ¿Sí? ¿Algo más, Esther, que se te quede ahí de cuestionamiento sobre esto? Nada, me acordé cuando no pude evitar relacionar cuando vimos el video de la señora esta que había tenido una infancia difícil, que no había conocido un baño, así que me acordé de mi posición y lo del video. Ah, bueno, porque eso es lo importante, que nos suene esto y nos diga, "Ah, hay algo más", ¿sí? Entonces, por eso la filosofía, a veces uno dice, ay, la filosofía, que también hablan los filósofos, ¿sabes? Hablan bastante. Y si nos conectamos y nos apropiamos también de eso, también tenemos muchos cuestionamientos, ¿sí? Eso, chicos, nos vemos el miércoles. En teoría, en lo real no lo sé. El miércoles ya tenemos clases presenciales, ¿sí? Acuérdense que si usted está con COVID positivo, tiene que pasar lo que le diga el permiso médico. De aquí solo sabía que Mateo dio positivo, no sé si alguien más dio positivo, pero no se olvide de mandarme el documento que le dijeron tiene que aislarse tal. Algunos aquí en la Universidad de los Profesores les han dicho 10 días, a otros 8, pero no lo sé. En todo caso, considere esto, avíseme, yo le mandé qué es lo que tiene que hacer. Y si todo sigue igual, con los que no están en aislamiento, nos vemos el día miércoles para la clase de filosofía, y con los que no están, los que siguen positivos, siguen en aislamiento, nos vemos pues con filosofía el lunes de la próxima semana, ¿sí? No se olviden que hay lecturas que hacer. No se olviden, ya tuve solo dos personas que hicieron la petición para la tutoría de filosofía. Los dos les fue, diría, bastante bien en las tutorías, pero creo que esas personas se dieron cuenta de lo importante y cómo les puede ayudar una tutoría para que su entrega esté. No necesita tener acabado el documento, necesita tener algo elaborado y ciertas preguntas de lo que usted necesite hacer, ¿sí? Y puede tener todas las tutorías que quiera, se puede volver a pedir, lo único considere que yo hago tutorías los días jueves y los días viernes, ¿sí? Con eso me despido. Chao, chicos, que pasen bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.